Bienvenidos a todos. Iniciamos de esta manera eh, la sesión 2C, Community Governance, Natural Resources and Peace, Gobernanza Comunitaria, Recursos Naturales y Paz, en nuestra conferencia Environmental Governance for Peace in Colombia. Bienvenidos, mi nombre es Miguel Rojas Otelo, estaremos haciendo la moderación en español. Sabemos las reglas del juego, así que vamos a empezar, que el tiempo apremia para poder tener la mayor cantidad de tiempo disponible para la discusión. Es para mí un placer invitar a Luca Eufemia from the Leibniz Center for Agricultural Landscape Research and the Humboldt University in Berlin. Luca will share his paper, nos va a presentar su artículo Governance in Post-Conflict Scenarios, Assessing Models of Community-Based Governance in the Departments of Caquetá and Cesar. Gobernanza en escenarios de post-conflicto, admirando los modelos de gobernanza de comunidades en los departamentos de Caquetá y Cesar. Bienvenido, Luca. Un gran placer tenerte. Muchas gracias. Espero que me puedan escuchar bien. Voy a compartir también mi pantalla, si es posible. Por favor, ya eres co-host, lo puedes hacer. Perfecto. Espero que puedan ver bien. Es una presentación breve. Sí, la vemos perfectamente bien. Bueno, entonces muchas gracias por la presentación y la oportunidad. Estoy muy contento y me alegra mucho participar en esta oportunidad también de intercambio con todos ustedes sobre este tema tan importante y central. Le voy a presentar el tema de gobernanza en escenario de postconflicto y una evaluación que hicimos el año pasado en el marco de un proyecto que estamos desarrollando en sistema de uso de suelo en Colombia, en dos departamentos, en el departamento de Caquetá y en el departamento de Cesar. Y siguiendo, el equipo de investigación fue conformado por diferentes investigadores, tanto como estudiantes de maestrías de Alemania, pero también algunos PhDs que tenemos en nuestro equipo y que son colombianos también. Bueno, nosotros nos enfocamos en la gobernanza local y la gobernanza medioambiental, que sería un proceso de interacción y toma de decisiones entre actores implicados en problemas colectivos y que buscan crear a través del diálogo la reproducción de normas e instituciones sociales. Muchas comunidades rurales son las que más dependen de los recursos naturales y también de los beneficios de los servicios ecosistémicos. Sin embargo, muchas veces son las que, digamos, carecen de un acceso equitativo a los recursos naturales. Y también el tema de democracia y mercados globales. ¿Cuánto es influyente el tema, por ejemplo, en Colombia muy fuerte el extractivismo y otros, el neoliberalismo en general, y cómo impactas a las realidades locales? Bueno, nosotros para fortalecer estrategias de gobernanza locales y medioambientales buscamos formas o digamos organizaciones y formas organizativas que pueden de una forma ayudar a las comunidades a entrar de una forma más fuerte, más importante en todos los procesos de decisiones, en toma de decisiones políticas, también económicas y sociales. Entonces, nuestros puntos de partida son el fortalecimiento de la confianza, la inclusión comunitaria y el diálogo intersectorial entre diferentes sectores, que tiene un enlace muy fuerte con el tema de la paz también, que es un proceso muy presente y muy complejo en Colombia. El marco de la gobernanza comunitaria es un instrumento, un método de desarrollo participativo y también que busca, digamos, a través de un instrumento pedagógico también orientar la síntesis de los problemas sociales y socioecológicos, que puede ser colectivo, entonces sentido por la mayoría de las comunidades, y buscar una síntesis, identificar cuáles son los espacios de diálogo, o sea, las instituciones o las arenas, por ejemplo, para tratarlos, y también al final buscar visualizaciones para las soluciones conjuntas.
ese aporte pedagógico viene de un instrumento que se llama RUV, que sería, digamos, la R estaría por reconocimiento, la U por understanding o mejor entendimiento y la V para una visualización de las soluciones. Entonces, lo dividimos en 3 perspectivas, que sería el rol del gobierno, que es amarillos, la pata, digamos, económica, que es el verde, y el azul, que sería la parte social. Entonces, ¿cómo se puede mejorar todas esas perspectivas en un espacio de diálogo a través de unas visualizaciones de las soluciones? En los conceptos de gobernanza comunitaria tienen también ese tema muy fuerte de la descentralización, que es un tema muy importante, tanto a nivel económico, financieros, pero también a nivel político y de gestión, por ejemplo, de recursos. Y sabemos que Colombia, aún por constitución, es un país que tiene el tema de la descentralización muy fuerte, es un país muy centralizado. Entonces, donde muchas de las tomas de decisiones se toman en la capital. Y entonces las zonas rurales son dejadas un poco aparte de ese dinámicas. Y también el tema de la gobernanza ambiental y local, que son conceptos clave del marco de la gobernanza comunitaria, que nosotros llamamos CBG. Esa es un poco la pantalla general que sería de la CBG, sería la parte de planificar, investigar y desarrollar fórmulas, estrategias, también políticas públicas para el desarrollo sostenible y también fortalecer lo que son mecanismos que ya existen de transparencia, participación ciudadana junto a la construcción de paz. Este es el marco, entonces, las 3 perspectivas en un escenario actual, buscando espacio de diálogo y también visualizando escenarios esperados, y de ahí podemos crear estrategias que serían nuestros resultados. Nosotros en Caquetá y Cesar hemos desarrollado procedimientos metodológicos cualitativos y hemos hecho una revisión de las literaturas, talleres con expertos, varios cuestionarios y también a través de una aplicación de móvil para cuestionarios online. Uno de los productos que tuvimos fueron esas infografías que fueron de los talleres, que fueron distribuidas de vuelta a las comunidades, donde se explica, digamos, la mirada y los resultados, que le voy a explicar mejor ahora, pero digamos, como un producto no científicos, pero para las comunidades. Y la foto del celular se nota que es una aplicación, esa que tuvimos para desarrollar entrevistas y poder catalogizar todos los resultados, los datos y también después crear diferentes clusters y análisis de datos. A nivel de resultado, eso es digamos, la primera parte de los escenarios existentes con los espacios de diálogo y los espacios de escenario. Eso viene de un artículo que está bajo revisión en este momento en una revista que se llama Territory, Politics and Governance. Entonces, de ese esfuerzo nosotros rescatamos algunos puntos fundamentales, como por ejemplo, en los consejos municipales de desarrollo rural y la Junta de Acciones Comunales son vistas o son percibidas por las comunidades como espacios de diálogo donde se pueden tratar temas, por ejemplo, como el uso y el manejo de los recursos naturales. Aún ellos mismos no son instituciones digamos, que se enfocan al 100% en la parte, digamos, ambiental. Sin embargo, son las 2 instituciones que tienen más confianza por las sociedades. También la diferente perspectiva política, económica y social tienen intersecciones y también, digamos, conexiones entre ellas. Nosotros de la parte económica rescatamos el tema del comercio justo, por ejemplo, como un elemento que pueda ayudar a mejorar la gobernanza local y ambiental y medioambiental, también el tema de la educación, el desarrollo de capacidades y la práctica agrícolas, agroforestales y amigable con el medio ambiente. Asimismo, en la parte, digamos, política sería la aplicación de la ley y digamos, la efectiva aplicación de la ley. Ese, digamos, como pantalla de escenario actual y escenario esperado. Lo que desarrollamos de ahí fue la estrategia, ¿no? que vino. Entonces, la estrategia básicamente lo que fue, lo estoy presentando muy rápidamente aquí, es este esquema de diálogo intersectorial entre
diferentes y las sinergias que se pueden encontrar entre diferentes actores de la sociedad civil, del sector privado, del sector público, como las organizaciones gubernamentales, por ejemplo, y ese diálogo que tiene que ser continuo y tal vez moderado por esas dos instituciones que le había mencionado, los consejos y las juntas de acciones comunales. Y el enfoque, digamos, para la mitigación de los conflictos o resolverlo, la resolución de los conflictos socioecológicos, que parte, digamos, que incluye tanto la parte política como la aplicación de la ley, la parte social, la educación y la parte, digamos, económica, que sería sistemas de uso sostenible de la tierra, en este esquema, digamos, de autorretroalimentación. Entonces existe un seguimiento que se debería hacer con esas estrategias y la búsqueda también de mediciones de mecanismos para medir y evaluar esas percepciones en el contexto de la construcción de paz en Colombia. Las conclusiones fueron, digamos, que el análisis de los principales patrones de los conflictos socioecológicos, por ejemplo, el tema de la deforestación, que salió mucho, sobre todo en la región en el departamento de Caquetá, que es un poco la entrada de la Amazonía. Después, la continua relación y transformación por parte de los actores de las comunidades. Digamos que sí hemos encontrado que existe una voluntad muy fuerte de los actores de ser parte de esas transformaciones para mejorar su gobernanza local y su gobernanza medioambiental. También las sinergias entre percepciones colectivas y el aparato institucional formal, ese fue un ejercicio muy interesante. Y al final, el rol central de los consejos, digamos, y de las juntas de acciones comunales, que son estas instituciones, espacios de diálogos que existen a nivel local y que tienen fuerte confianza por parte de la mayoría de las comunidades. Y eso, muchas gracias. Espero que pues entré en los 12 minutos. Voy a... Lo hiciste maravillosamente, Luca. Muchísimas gracias. De hecho, estuviste bajo los 12 minutos. Te agradecemos muchísimo y creo que hay muchísimas conexiones con los temas que se trataron esta mañana. Ahora invitamos a Paloma Bejarano, quien viene del Institute for Sustainable Futures, University of Technology of Sydney. Ella nos estará presentando su ponencia sobre gobernanza ambiental en el postconflicto, retos y oportunidades para comunidades en la Amazonía colombiana. Bienvenida, Paloma, es un placer tenerte aquí. Hola, muy buenos días, Miguel y todos los panelistas. Estoy aquí tratando de compartir. Espero no demorarme mucho. ¿Dónde estoy? Share screen. Bien, ¿encontraste? Sí, ¿Estás en Sydney? No. No. No, estoy aquí en Colombia, pero me dice que tenía que ir a abrir las preferencias, no sé por qué. Ah, ok. A ver. Qué pena. Ayer me funcionó y hoy ya no. Regresa a tu share screen y trata de compartir tu desktop. Y así... Sí, pues me salen varias opciones. Comparte el escritorio, tal vez es el más... Sí. Abres la presentación en el escritorio. ¿Ahí? Ok, ya te vemos. ¿Ya? Perfecto. Ok, perfecto. A ver, ahora yo pongo aquí. ¿Sí está ya como presentación? Ok, perfecto. Perfecto. Listo. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias por la invitación. Esta presentación hace parte, pues es una visión general de lo que es hasta el momento mi trabajo doctoral. ¿Sí? Entonces va a ser un poco general. Quiero aprovechar pues para agradecer a mis supervisores y por supuesto a los participantes en lo que han sido estos años de investigación. El enfoque de esta investigación usa la teoría de los sistemas socioecológicos para abordar tres preguntas principales.
En esta presentación voy a enfocarme en las dos primeras. La primera es cuáles son las implicaciones o han sido las implicaciones del Acuerdo de Paz para los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana y su conocimiento ecológico tradicional. Y la segunda, ¿cuál es el papel de este conocimiento ecológico tradicional en el manejo de los cambios de régimen, ¿sí?, de la Amazonía como un sistema socioecológico y en la gobernanza ambiental, pues, de este sistema en escenario de posacuerdo de paz? La tercera pregunta, que está aún en proceso de trabajo, es ¿qué modificaciones se pueden hacer al sistema actual de gobernanza para salvaguardar y, por supuesto, incluir este conocimiento ecológico tradicional en las políticas públicas? Se preguntarán por qué el conocimiento ecológico tradicional. Bueno, esa es una posición que tomamos en la investigación, ya que, pues como sabrán, la Amazonía colombiana es una región de gran importancia biocultural, de una gran riqueza biocultural. Y este conocimiento ecológico tradicional que hace referencia específicamente al conocimiento que tienen los pueblos indígenas sobre las relaciones entre los seres y el medio ambiente, ¿sí? Es un conocimiento además que se transmite oralmente y a través de la práctica, entonces es un conocimiento muy importante que para las comunidades es fundamental en sus sistemas de vida. También se ha encontrado pues importante como estrategias de manejo de recursos naturales. Se ha encontrado también pues su importancia en la conservación de la biodiversidad. En el diálogo con la academia proporciona datos, ¿sí?, de monitoreo a largo plazo y pues además desconocemos un poco sobre esas consecuencias de la pérdida del conocimiento ecológico tradicional, que por supuesto presenta muchas amenazas hoy en día. Entonces, ¿cómo se hizo pues esta investigación? Desde un enfoque multiescalar, si desde lo regional hacia lo local y nuevamente hacia lo nacional, se hicieron una serie de entrevistas con diferentes actores de ONGs, de academia, de gobierno y por supuesto de comunidades. Trabajo también de revisión de literatura y se complementó además con un trabajo, un estudio de caso con una comunidad en el Baupés, una comunidad de cazadores recolectores que solían ser nómadas y hoy en día son sedentarios, ¿sí? Entonces, como un poco ya entrando en los resultados a grandes rasgos de lo que ha significado el acuerdo de paz, ¿sí?, para las comunidades y las personas en la Amazonía colombiana, usando esta metáfora, usando los sistemas socioecológicos como sistemas que se mueven dentro de una cuenca de atracción de cierta estabilidad positiva o negativa, pero digamos que están en una cuenca de atracción. Entonces, por un lado encontramos que algunos actores identificaron el acuerdo de paz como una oportunidad, ¿sí?, como la oportunidad para pasar a un nuevo sistema deseado, digámoslo así. Entonces, algunas de las citas que pueden ver acá es que era el momento, el acuerdo de paz es la oportunidad de reconocer esa complejidad de los derechos y la autonomía de los pueblos indígenas. En el acuerdo de paz encontramos explícito pues cómo las comunidades indígenas han sido víctimas del conflicto armado y el acuerdo de paz también abrió una puerta para la restitución y el retorno de muchas comunidades a su tierra, ¿sí?, a su territorio ancestral. Entonces, por ese lado, las comunidades, digamos, se podrían ver como una oportunidad para ser involucradas de nuevo en los procesos de desarrollo de las regiones. Por otro lado, y como lo decía en la plenaria la magistrada Gloria Rodríguez, se han empezado a mover un montón de temas de investigación. Entonces, por el lado de la biodiversidad, se abrieron expediciones biológicas con un gran número de especies nuevas registradas para el país. Entonces, por un lado está el acuerdo de paz como una gran oportunidad. Por el otro lado, vemos que para algunos participantes estamos yéndonos hacia un estado no deseado del sistema, porque también como lo mencionaban en la plenaria y que no es nuevo,
pues la salida de las FARC implicó un montón de reorganización de nuevos actores, ¿sí? Y llegada al territorio con nuevas dinámicas de uso del territorio. Y el gobierno, como lo dice esta cita, no ha podido llenar ese vacío que dejaron las FARC. Y bueno, ahí hay toda una nueva reorganización que crea unas nuevas tensiones y conflictos. Como lo decía también Rodrigo Betero, pues una de las mayores consecuencias ha sido el alto grado de deforestación en la Amazonía y pues que se está tratando de abordar. Esto digamos que es básicamente para participantes que representan los sectores de la academia y las ONGs o el gobierno, pero cuando vamos y hablamos con las personas de las comunidades, para ellos esto sigue siendo como un business as usual, como lo mismo de siempre. Y a mí me gusta mucho esta cita porque dice que el impacto de la firma del acuerdo de paz, pues primero no los considero, digamos que más o menos los dejaron un poco hacia el final, pero además ellos están en una lucha constante del reconocimiento de sus saberes, de su territorio y de su propia identidad. Entonces, así se haya firmado el acuerdo de paz, pues la paz no existe todavía para ellos hasta que otros elementos como el desdén cultural hayan sido superados. Entonces, esto es como un resumen de la primera pregunta, ¿cuáles han sido las implicaciones del acuerdo de paz? Y ahora pensando un poco en ese rol del conocimiento ecológico tradicional, pues bajamos la escala hacia un estudio muy localizado con esta comunidad que les mencionaba. Y ahí podemos ver cómo el conocimiento ecológico tradicional tiene un papel multiescalar, porque a la escala local y la de ellos, pues es fundamental en su subsistencia, en supervivencia. Entonces tiene que ver con la cacería, con la pesca, con las chagras, con el cultivo, con el contacto entre las diferentes generaciones, y ese conocimiento se va transformando, ¿sí? En este sistema socioecológico se va transformando desde esos sistemas de vida hasta un contexto más global donde lo utilizan como elemento de negociación a través de, por ejemplo, bonos de carbono. Entonces, hay que ver, digamos, ya bien la parte de, bueno, cómo analizamos cuál ha sido el rol y cuál puede ser el rol de este conocimiento en esa transición del acuerdo de paz. Entonces, al momento, pues, podemos decir que pensando en la Amazonía como un sistema socioecológico, el acuerdo de paz es un alterador de ese sistema. Digamos que lo está empujando, no sabemos bien hacia dónde, a cambiar esa cuenca de atracción, si a uno un poco mejor, o tal vez uno peor, o tal vez simplemente a uno muy similar, pero donde los actores y las dinámicas son distintas. Que estas nuevas dinámicas y conflictos territoriales, por supuesto que significan una amenaza para las comunidades indígenas y su conocimiento, pues por la imposibilidad de regresar a los territorios. Y las comunidades indígenas, como lo han hecho en la historia, se adaptan a estas nuevas estructuras de poder de la mejor forma que pueden hacerlo. En cuanto al conocimiento ecológico tradicional, como les decía, tiene un papel fundamental en la resiliencia por la subsistencia y también como un elemento de negociación a otras escalas. Es por supuesto, pues se necesitan, y como lo decían en la plenaria, unos nuevos sistemas de gobernanza más que incluyan estas nuevas visiones, porque como lo voy a mencionar aquí un poco ya para terminar en cuanto a los desafíos, uno de los más importantes y que salió de la investigación es que el conocimiento ecológico tradicional enfrenta unas barreras muy fuertes del sistema de conocimiento científico hegemónico y sobre todo desde las instituciones gubernamentales, ¿sí? Eso es todo, y bueno, aquí para terminar les dejo esta cita de un participante, ¿sí? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paloma. Todos están sobre el tiempo, así que maravilloso porque vamos a tener un muy buen lugar para la conversación después de la presentación. Bueno, entonces le pedimos ahora a Samira Hashman, quien viene de la Universidad de Humboldt en Berlín y viene a compartirnos su paper Community-Based Environmental Peace Building, Developing a Framework for Post-Conflict Natural Resource Management in Cesar, Colombia, desarrollando un marco de referencia post-conflicto para el manejo ambiental en el Cesar, Colombia. Bienvenida, Samira.
y recuerden, estamos en traducción. Pueden buscar el icono de interpretación en la parte baja de la ventana de Zoom y nos mantenemos en contacto. Gracias, Amira. Puedes iniciar. Yes, gracias, Miguel. I will speak in English. I hope I manage after listening to you in Spanish. Oh, and I have to turn off the translation myself. Because now I hear the translation in the ear. Okay. Yes, of course. Yes. Okay. Spanish. And now just my screen. Can you see it? No, we cannot. Okay, now it's coming. Yes. Okay. Perfect. It looks good. Now it's on full screen. Yes. Perfect. So yes, thank you so much, Miguel. And I will dive right into my presentation on community-based environmental peace building and efforts in developing a framework for post-conflict natural resource management in the region of Cesar, Colombia. And as a note in the beginning, this presentation is based on research, which will soon be published in a journal contribution. And the research was conducted as part of the SLUS project, which is short for Implementing Sustainable Agricultural and Livestock Systems for Simultaneous Targeting of Forest Conservation for Climate Change Mitigation and Peace Building in Colombia. And it's a project funded under the International Climate Initiative, ICI, of the German Environmental Ministry, BMU. And so before starting, I would really like to thank all the project partners and especially my co-authors for the collaborative work along this process. And in the next minutes, I will present the research along the prominent structure of research questions, theoretical approach, methods, results, and of course, closing with a discussion and conclusion. And, oh, sorry. Yes. Now, the question that was the starting point for this work was, how does conceptual peace building, how does environmental peace building work at the community level? And this question was formulated because, as many of you know, especially the early studies of environmental peace building in this field of research focused on the interstate level, the level of nation states and formats of exchange such as negotiations and technical environmental agreements. And at the same time, there were studies indicating that environmental cooperation might even have greater impacts at the local level. And so the approach chosen to study this question was to develop a theoretical framework, which I will get to in a minute, and to test this framework by applying it to a case study, namely the case of the Department of Cesar, located in the northeast of Colombia. And so at the case study level, to put it in very simple terms, we translated this question into 3 sub-questions asking, why does environmental cooperation form? How is it implemented? And how does it contribute to peace building? So effectively asking, what are conditions, mechanisms, and outcomes of environmental peace building? And as I said, the first step was to develop a theoretical framework for environmental peace building that would allow a more flexible analysis of dynamics at the local level. And to do so, we took the approach of synthesizing dominant assumptions from the field of environmental peace building, which are brought together in a very comprehensive way in a study by Dress and colleagues, from which you see a framework here, with a well-known and widely applied framework from the field of community-based natural resource management, which is the Social Ecological Systems Framework, short the SESF, developed by Eleanor Ostrom and colleagues. And we chose this field of community-based natural resource management because it also looks at processes of collective organization around the use of shared natural resources, and because it is much more established in theoretical terms than environmental peace building. And I don't really want to go into the details of the SESF now, but what we did was merge the variables of the framework with key assumptions from environmental peace building, and particularly the building blocks defined by Dress and colleagues. And this resulted in
this suggestion for a framework for community-based environmental peace building. And the first part here are conditions, which you can see at the top, that are set by resource systems and resource units. So the characteristics of these can create interdependence among actors acting in the context of governance systems. And because of that interdependence, authors start to cooperate. But what we consider really important for the local level is that cooperation can take on many different forms and can be much more diverse than just coordinating technical matters or negotiation. And that is why we say it should be determined in the field what exactly makes up cooperation. And this mechanism of cooperation results in outcomes of peace building. And again, here we argue that it should not be defined or cannot be defined prior to field research what peace building means or should mean. Instead, it's crucial to understand that the people who are involved, what they expect from a peace process. And so these peace building outcomes can have positive and negative feedback effects on the social and the ecological system, which you can see from these dashed arrows on the right top. And so what we did was apply this framework to the case of Cesar in Colombia. And here you can see a map. And I won't go into the context now because I think many of you know it. And well, we applied the framework to cases of environmental cooperation in the north of Cesar. And we gathered our data by conducting interviews with actors from academia, the public sector, civil society, and development organizations. And I keep this part on the methodology brief for now, but obviously feel free to ask about it later. Before coming to the results, I would like to point out that an analysis of the environmental challenges in the region showed that access to water and land are two very central issues that sparked cooperation at the community level. And during field research in Cesar, we identified 6 cases of environmental cooperation, which overall included more than 10 communities. And here in this list, you can see that the first 5 cases were all related to creating access to or ensuring continuous access to water, which are marked blue here, and that in total 3 cases included or built on the process of pursuing secure and collective land tenure, which is marked green. And now coming to the results, we found based on these cases, on these 6 cases of environmental cooperation, that enabling factors regarding the conditions of environmental peace building are the type of resource, namely water and land, both distributed very unequally, but with a high value for livelihoods and community identity. And the aspect of resources as a root of collective identity turned out to be very important. However, I can note that it's an aspect that so far has not been as prominent in environmental peace building research as other aspects have. And a second condition was the absence of government organizations and public services, which led communities to cooperate to build infrastructure themselves or to protest for infrastructure being built. Other conditions were the supportive role of NGOs, universities, and development organizations, and the fact that legal institutions for community-based natural resource management, like resguardos indígenas, consejos comunitarios, and zonas de reserva campesina, provided an important frame for community organization. And these were also mentioned this morning already. And last but not least, proactive community leadership was key for cooperation to emerge in the first place. So in terms of mechanisms, I want to highlight the 2 most important ones to keep it short here. First, deliberation processes were key for reconstructing a narrative of a collective identity and for rooting that identity in the territorial environment. This showed to be a central peace-building challenge because due to decades of displacement and many communities neither identify as a collective nor as part of their territory.
And second, networking activities which have brought together actors within and across communities, and at the same time connected communities to external actors from academia, NGOs, or development organizations. So these were really two mechanisms of cooperation that turned out to be the most central ones. And in terms of outcomes, coming to my last slide of the results, so the outcomes of these initiatives of environmental cooperation, these 6 cases, with regard to those, I can say that in 2 out of 6 cases, water supply was generated or recuperated. In 5 out of 6 cases, recognition from external actors was achieved. However, these were actors like universities or NGOs and not the state, the recognition of whom was actually considered crucial for peace building. And in all 6 cases, social cohesion was positively impacted as collective identities were fostered and linked to the territory and its natural resources. So, coming to my last slide, when asking rather provocatively, does environmental peace building work in CESAL? One might say that yes, environmental cooperation in these 6 cases did contribute to peace building, particularly because environmental resources are so closely linked to community identities and to collective identities. But one might also say no, because there are important elements of peace building that environmental cooperation in these cases did not contribute to, or at least not enough, namely improving the relationship between state and society, the structural change that so many interviewees stressed as a necessary step for building sustainable peace. And this also refers to the fact that the main cause of environmental degradation and the central threat to peace building is an extractivist economic development model, which is of course embedded in global structures. And it seems unlikely that community cooperation at the local level can fix problems created at this level. Or also very importantly, cooperation in these cases did not improve the security of social leaders, which is also a very important component. And so when asking, again, a bit provocatively, looking at the conceptual level, does the framework work? Well, the framework we developed, I fear I have to keep it short now, but I can say that while our analysis remained at an explorative level, the approach of using an existing framework and linking environmental peace building with research from the field of sustainability science did prove to be a useful approach for taking on a new perspective here. And looking at the field of environmental peace building, to close this, I can conclude that one possible way to move forward can be to open up the understanding of central terms like peace, cooperation, or the value of resources, for example, by engaging more openly with local understandings of these terms. Another approach can be by linking environmental peace building with other concepts apart from community-based natural resource management, for example, with the concept of adaptation, which also effectively looks at processes of social transformation as a response to environmental change. And with this, I would like to say thank you very much, and I look forward to your questions. And I hope I stayed on time. Perfect, Samira. Thank you so much. It was a perfect timing, and I think bueno, se está volviendo un panel muy interesante. Creo que la labor que hicimos en el comité se ve claramente en la dinámica de estas tres presentaciones iniciales. Y para terminar con el panel y luego empezar el área de discusión, de conversación, tenemos con nosotros a Marcela Velasco. Marcela representa a Colorado State University, la Universidad Estatal de Colorado, y nos va a presentar su ponencia titulada Territorios indígenas y afrocolombianos, colaboración y conocimiento local en la investigación para la paz ambiental. Bienvenida, Marcela. Muchas gracias, buenos días. Creo que ya están viendo mi presentación, ¿cierto? Sí, está perfecto. Gracias.
Perfecto, gracias. Bueno, este trabajo lo hice en colaboración con Gensera, que es una ONG de derechos étnicos en Bogotá y que desde hace muchos años dirige una escuela de formación, sobre todo con líderes del Pacífico colombiano. Y el trabajo recibió apoyo de la Agencia de Desarrollo y Paz sobre todo, y también de una beca de SOGES en la universidad donde trabajo, Colorado State University. El trabajo ya ha sido publicado, lo acabamos de publicar, es una cartilla que se puede conseguir en la página web de gensera.org. O si quieren, yo también la puedo enviar, me pueden escribir y se las puedo enviar. El producto está circulando ya entre las organizaciones que participaron. Es una cartilla organizada de manera que sirve para la formación, para que la gente evalúe los datos de la información que ellos mismos recogieron y que servirá pues para la evaluación y el diagnóstico propio de la situación social en estos territorios. El aporte que quiero hacer en este momento y en el trabajo que ojalá pueda publicar dentro de esta conferencia es a la metodología. Este trabajo trata de apuntar a temas de metodología para la paz ambiental y se inspira en las propuestas de los estudios latinoamericanos de investigación colaborativa que tienen una larga trayectoria ya en los estudios latinoamericanos, sobre todo de movimientos sociales y grupos étnicos. Y en estos estudios se examinan las percepciones locales y la construcción conjunta de conocimientos. Esta aproximación investigativa hace una vinculación directa con las organizaciones sociales y prioriza los intereses de las comunidades objeto de estudio en los objetivos de investigación. En la gobernanza para la paz ambiental, pienso que esta propuesta se compaginan en muchas áreas. Como ustedes saben, entre otras cosas, la paz ambiental evalúa cómo la colaboración puede contribuir a la sostenibilidad ambiental y a la resolución del conflicto. Algunos estudios recientes proponen además que la investigación en esta área debe examinar las percepciones de los actores locales sobre el conflicto y construir conocimientos conjuntos con las partes afectadas por la violencia. Entonces, esta investigación que nosotros hicimos, influenciada por la investigación colaborativa, pienso que puede ofrecer muchas lecciones que pueden ser útiles para la paz ambiental. Sobre todo el énfasis en el territorio como unidad de análisis, el énfasis en la identidad y en la construcción de identidad, la conexión directa con las organizaciones locales y la gente en las comunidades y la construcción conjunta del conocimiento desde el momento mismo de realizar la investigación. Y eso fue lo que nosotros tratamos de hacer aquí en este proceso. Bueno, les voy a hablar un poco del proyecto en sí. Las entrevistas, se hicieron 139 entrevistas individuales y 14 entrevistas colectivas, y estas entrevistas las hicieron 36 estudiantes que participaron en la escuela del 2018, y el grupo está arriba en la foto de arriba, y la escuela del 2019, el grupo está abajo. Y entrevistaron a 195 personas en varias comunidades, 20 preguntas abiertas, en 45 comunidades del Pacífico colombiano, con el apoyo de 9 consejos comunitarios, 5 cabildos indígenas, una organización de mujeres, y trabajamos temas de resiliencia, gobernanza, actividades económicas y medio ambiente. Toda esta información, el protocolo, el instrumento de la encuesta, el protocolo, todo está en la cartilla que publicamos. O sea que desde el proceso mismo de la investigación se involucran a las comunidades, y esto pues tiene un valor para su formación, la formación de próximos líderes, de gente que está vinculada a las organizaciones, mucha gente que no tiene acceso fácil a educación superior o a programas de capacitación, entonces aprenden a hacer este tipo de trabajos, de levantar información y mirar las percepciones locales. Aquí hay un mapa de las comunidades donde se hicieron las entrevistas. Como pueden ver,
cubrimos los 4 departamentos del Pacífico colombiano, pero sobre todo en el área de Buenaventura, los ríos de Buenaventura, donde pues el conflicto, hay una situación de conflicto muy alta, el conflicto pues se ha estado transformando, pero hay una crisis humanitaria muy grave. Algunos comentarios sobre el proceso de hacer el trabajo. Tratamos de adaptar todo el proceso de investigación a las condiciones locales. Las preguntas fueron consultadas. Los temas de la investigación fueron aprobados por las organizaciones con las que trabajamos. Los entrevistadores pidieron consentimiento y le explicaron a las personas qué se haría con la información. La información se analizó de manera conjunta y se está devolviendo a las comunidades en un formato que les sirva. Aquí hay una parte del texto de enganche de introducción y una foto de las pruebas que hicimos cuando estábamos haciendo las capacitaciones con la gente para hacer las entrevistas. Aquí tienen un ejemplo de cómo se recogieron los resultados. Los estudiantes trajeron las entrevistas transcritas en sus cuadernos. Esto se hizo porque no se grabaron, para garantizar la seguridad y el anonimato de los entrevistados. Entonces se recogieron en cuadernos, la información se transcribió y se analizó luego usando en vivo como un programa para analizar datos cualitativos. Se entrevistaron hombres y mujeres comunes y corrientes y personas con conocimientos importantes en sus comunidades. Voy a compartir algunos de los resultados. De nuevo, la cartilla tiene una cantidad de información de estas entrevistas, pero solo pues porque no tengo pues tanto tiempo, me voy a enfocar en algunos de los resultados interesantes para el tema de la paz ambiental y también para darles a ustedes una idea de cómo organizamos los datos. Una de las preguntas con las que arrancamos fue sobre los problemas de la comunidad. Y en este caso el trauma, un impacto negativo que haya afectado a la comunidad. Y un ejemplo de una de las respuestas entre los Seperaras y Apidara en el río Naya, la fumigación que afectó la calidad del agua del río, los cultivos y causó un trauma. Ven como un poco, tenemos muchos en la misma cartilla, muchos ejemplos de las respuestas que da la gente. También tenemos nubes de palabras que dan una idea de qué términos o qué palabras fueron más utilizadas en las respuestas. Las preguntas tendían a ser largas. Tenemos la experiencia, notamos que hay muchos silencios. Cuando uno va a las comunidades a hablar con la gente, hay muchos silencios, es muy difícil a veces que la gente hable. Entonces, a veces las preguntas tienen que ser más largas para motivar la conversación. Y luego las preguntas las analizamos en estos formatos, los presentamos en este formato un poco más cuantitativo. Los números que ven no reflejan el porcentaje de personas que estuvieron de acuerdo o no con una idea, sino la frecuencia o el número de veces que se habla sobre un tema. Entonces cogíamos todas las entrevistas y las categorizábamos en categorías para determinar pues, de qué se está hablando más, de qué se está hablando más en las comunidades, de acuerdo pues con las entrevistas que recogimos. Por ejemplo, hubo 137 comentarios en total sobre esta respuesta del trauma y 34 hablan de conflicto armado, 28% violación de derechos humanos, 22% conflictos económicos. Los resultados de las preguntas confirman lo que ya se viene documentando en otras fuentes, pero en este caso es interesante porque viene de las mismas personas en las comunidades, estas percepciones. Preguntas sobre manejo ambiental y desarrollo económico. Lo que la gente valora y piensa que son proyectos importantes que ellos ven están sucediendo en las comunidades o que les gustaría ver más en su región.
para mejorar la situación ambiental, reforestación, el manejo de basuras. Están supremamente preocupados con las basuras. Les está llegando basura por el mar, por los ríos, o basura que está llegando a las mismas comunidades por pues, cosas que compran en mercados afuera. Educación o desarrollo de conciencia ambiental, bueno, y otro tipo de actividades que mencionan. Para la cuestión económica, mucho interés en fortalecer o crear empresas o asociaciones entre ellos. Más inversión pública en los territorios, proyectos productivos, y una cosa de la que hablaban bastante era de añadirle valor a lo que ellos producen en sus comunidades. Y eso se relaciona con el reconocimiento, que sienten que el trabajo que ellos hacen de conservación, los productos que ellos venden no tienen el reconocimiento necesario, y esto pues los afecta económicamente. A nosotros nos interesa mucho mirar las normas. Hay mucha discusión, por ejemplo, que en estas regiones hay una ausencia del Estado, que no hay organización, y nosotros no vemos las cosas así. Lo que estamos viendo es que hay muchas tensiones con las normas. Un problema serio es que no se reconocen estas autoridades como autoridades, las principales autoridades locales. El gobierno nacional no las reconoce, no las apoya. Y esto la gente lo menciona. Más que una ausencia del Estado, es un no reconocimiento de ellos como las principales autoridades. Entonces hay muchas tensiones en las normas, y esto afecta la colaboración y la participación. Por un lado, un incumplimiento enorme de parte del gobierno nacional. Lo del acuerdo de paz es muy confuso. Hay mucha gente que no lo conoce, el acuerdo. La mitad sí lo conoce, la mitad no lo conoce. No sienten que se esté implementando. Hay tensiones entre diferentes normas, las normas tradicionales, los reglamentos internos y las reglas que ponen los grupos delincuenciales. Por otro lado, hay una diferencia entre cabildos y consejos comunitarios. Los cabildos son reconocidos como autoridades locales y reciben transferencias, los consejos comunitarios no. Y esto afecta la gobernabilidad a nivel local. En conclusión, porque creo que ya me voy a pasar del tiempo, voy a mencionar ciertas cosas que podemos ver de este trabajo que son interesantes para la paz ambiental. Bueno, muchos de los resultados confirman lo que ya se sabe. El método colaborativo es importante porque se empieza uno a apropiar de los resultados desde el principio mismo de la investigación. Hay cooperación entre indígenas, campesinos y afrocolombianos en este trabajo. Esto genera interés por la misma gente en el producto de lo que pues, resulte de este tipo de trabajo. Reconocemos la complejidad normativa, la poca voluntad política que existe entre ciertas organizaciones estatales, pero hay relaciones muy directas con la alcaldía y con las gobernaciones. Ahí se reconocen muchas cuestiones de identidad. Hay diferentes valores en tensión, valores utilitaristas. Hay sectores de las comunidades que todavía valoran la conservación. Están llegando gente nueva al territorio que trae nuevos valores, y la gente está reconociendo esto, que las identidades están cambiando. Pero ellos tienden a verse como los legítimos protectores del medio ambiente en las regiones. En términos de inversión, de la relación pues, con el gobierno nacional, con proyectos que pueden venir de diferentes instituciones, piden reconocimiento del trabajo que ellos hacen, piden apoyo en agregarle valor a sus productos, y mucha preocupación por la seguridad alimentaria. Proyectos productivos que afiancen la seguridad alimentaria. Y finalmente, sobre los líderes y las organizaciones, este tipo de proyecto que se hizo es bien interesante porque por un lado constatan
la violación de sus derechos, de los derechos de sus autoridades y de los mismos líderes, y están muy preocupados por eso. Pero también hay un espacio muy grande para juzgar y valorar la gestión que están haciendo. Entonces, son capaces de resaltar los problemas y las debilidades de sus propios liderazgos y de sus organizaciones, a la misma vez que reconocen las tensiones y digamos, la violación de los derechos de estas instancias organizativas. Voy a dejar ahí para no pasarme del tiempo, y les agradezco mucho por su atención. Mil gracias, Marcela. Estuvo perfecto el tiempo. Bueno, y creo que se abre ahora la mesa. Invitamos a los participantes a abrir sus cámaras, a Luca, a Paloma, a Samira y a Marcela. Y bueno, creo que tenemos 4 presentaciones que están realmente trabajando en sintonía. Vemos que hay una preocupación importante sobre el trabajo metodológico, cómo asumir el reto de la construcción de paz y medio ambiente en el contexto colombiano desde múltiples y posibles metodologías que están en construcción. Para nosotros en la conferencia es muy importante avanzar la agenda de qué es Environmental Peace Building, qué es la construcción de paz y ambiental. Es una área nueva de trabajo, y Colombia es fundamental para poder entender cómo puede desarrollarse como un área de acción puntual. Ustedes tienen varios puntos de confluencia que son todos muy interesantes, que tienen que ver con los proyectos de acción participativa, los proyectos que buscan darle voz a las comunidades, colaboración, construcción de identidades regionales, locales, y ese tipo de aproximaciones son muy interesantes. Me gustaría, para iniciar la conversación, tenemos 30 minutos para hacerla, así que podemos relajarnos un poco y preguntarles un poco sobre a cada uno, sobre que amplíen en unos minutos esa aproximación metodológica. Todos hicieron un trabajo muy juicioso de revisión bibliográfica, pero están utilizando distintos instrumentos. Sería interesante que nos comentaran un poco más sobre eso y vemos cómo se conectan, y que ustedes mismos hagan preguntas sobre cómo los otros miembros del panel están utilizando esas metodologías, porque bueno, aquí tenemos además de todo un problema, que es el problema el trabajo de campo, ¿cierto? El trabajo de campo en Colombia es complejo. Básicamente la movilidad es compleja, la seguridad es compleja, el acceso y la construcción de confianza para trabajar con comunidades es complejo, implica inversión de tiempo, de recursos, y el trabajo horizontal con múltiples comunidades, con múltiples organizaciones. Ustedes ya han dado al principio de sus presentaciones este tipo de créditos, y se los agradecemos. Pero nos gustaría escuchar un poquito más sobre eso. Podemos empezar con Paloma. Okay. Bueno, en mi caso, y creo que en eso coincidimos con Luca y con Samira, pues yo tomé el enfoque o el marco teórico de los sistemas socioecológicos, porque permite involucrar, digamos, o trata ese marco teórico, lo que busca es dejar de lado la división entre sociedad, digamos, lo cultural, lo humano y el medio ambiente, ¿sí? Trata pues ya de articular y entender que somos somos una sola cosa, digámoslo de alguna manera. A mí me parece, pues como el interés en particular de esta investigación tiene que ver con el conocimiento ecológico tradicional, creo que además refleja la cosmovisión indígena, ¿sí? Porque para las comunidades indígenas no hay una división del bosque y ellos mismos, y todo tiene una entidad, todo, digamos, los árboles son seres, el río son seres, ellos dan y reciben, ¿sí? Sin estar pensando en qué doy para recibir. Entonces es una relación de reciprocidad.
Entonces me parece que es un poco la que mejor refleja y puede entender pues como estas dinámicas de las comunidades indígenas y lo que ha significado pues un acuerdo de paz. Digamos que tal vez para resaltar dentro de todo ese proceso metodológico, pues que sí fue, digamos, complejo. Yo hice trabajo de campo solita dentro de la tesis, como buena estudiante de doctorado con recursos un poco cortos, pero bueno, se logró hacer y pues agradezco a las comunidades, a la comunidad en particular con la que trabajé porque me apoyaron bastante y la gente en realidad es muy abierta como a esos procesos, ¿sí? En los que se toma en cuenta lo que ellos están pensando, cómo ellos se ven. Y lo que sí queda pues como muy claro es que a pesar de eso sigue habiendo como un desdén, ¿sí? Entonces salían dentro del proceso pues cosas como ese conocimiento es esotérico, ese conocimiento es hechicería, ¿sí? Cuando desde la academia estamos precisamente de alguna manera volver un poco a esa cosmovisión de relacionar esas cosas que hemos ido separando. Entonces, pues yo pienso que Luca y Samira y también Marcela, pues ya pueden hablar un poco sobre eso, pero desde nuestra perspectiva y de esta investigación, pues tiene que ver con esas relaciones que son intrínsecas. Luca. Sí, de hecho, muchas gracias, Paloma. Quería entrar con una pregunta o abrir una discusión, aún sea breve, sobre el tema del conocimiento tradicional ecológico. Me parece un tema sumamente importante y sobre todo en la investigación. Lo que, digamos, me pregunto a veces, y he trabajado, tengo experiencia también trabajando en otras áreas con indígenas también, en Paraguay, por ejemplo, y y algo que tal vez puede entrar también con el trabajo de Marcela, el tema de la educación en el sentido de las futuras generaciones. ¿Cuál es el rol del conocimiento tradicional ecológico en las nuevas generaciones? Porque sabemos muy bien que muchas veces hay procesos que van hacia una dirección donde es casi inevitable que mucho de los conocimientos, o si los conocimientos no vuelven de su forma, de alguna forma no se transforman ellos mismos, digamos, puede ser que desaparezcan, ¿no? En algún momento. O no sé cuál es tu opinión sobre eso. Me parece un tema súper importante e interesante. Gracias. Marcela o yo. Marcela, ¿quieres opinar sobre el tema? ¿O Paloma? Sí. Samira también trajo a cuento el asunto de construcción de identidades, comunidades del agua. Creo que esto es también un tema que es transversal al trabajo de ustedes cuatro. Si quieres, Marcela, comentar, Samira. Bueno, me voy a lanzar yo. Sí, el tema de la identidad es central y las diferencias entre las generaciones. Entonces, lo que vimos nosotros en el trabajo es, hay una crisis muy grave con los jóvenes. Los jóvenes en el Pacífico, por ejemplo, les está cayendo todo el mundo para reclutarlos, son víctimas graves, serias del conflicto. Y a veces no conocen, hay una ruptura entre lo que venía pasando antes y lo de ahora. Entonces, en este trabajo que nosotros hicimos, que es, pues los jóvenes fueron los que hicieron las encuestas, deja ese resultado porque los obligó a ir y buscar gente con quien hablar y gente de la comunidad y empaparse un poco de lo que venía pasando, las organizaciones, los reglamentos, todo este tipo de cosas. Sí, entonces eso es una cosa que hemos identificado. Los cambios de identidad entre las mismas comunidades, pues diferentes generaciones y la gente que está entrando a las comunidades con diferentes valores. Hay también una presión por mejorar el estilo de vida y comercializar los productos de sus comunidades, de sus de los bosques, etcétera. Entonces hay una serie de tensiones muy graves y muy reales para la gente y que están tratando pues como de balancear de la mejor manera posible. Samira, do you want to comment? Yes.
I will stick to English. Les estoy escuchando en español, pero me parece que les puedo responder mejor en inglés. Así que I would like to jump on what you said in the beginning, Miguel, when you were addressing this question of what is even environmental peace building and how do you translate this into a methodological approach. So for me, this was really, yes, a very pertinent question upon starting this work, because in this field of environmental peace building, what we see so often is there are two opposing conflict parties and they somehow get together over environmental issues and cooperate, and this contributes to a change in relations. But I was wondering, can this even be applied to the complex intrastate settings, such as the Colombian case, where you have many different parties, much more than two conflict parties, and much more complex settings than just a rift between two actors. And so the question I had in my mind, can we even find this form of what we call environmental peace building in CESAR? And so finding these 6 cases was really part of the process. And in terms of methodology, to kind of get to your question, I can second what you said, Paloma, on how, it's kind of a solitary, or it can be a bit of a solitary process, but along the way, you are fortunate enough to meet these initiatives and to learn about the processes, but it's really, it takes time, and it's not as obvious in the beginning as it might seem on paper. Muchas gracias. Y tenemos varias preguntas ya en el chat, entre ellas una que es pertinente a esta primera pregunta. La hace Mackenzie Jones, quien es una especialista en el tema de Interstate Environmental Peace Building, puesto que a nivel de entre estados se ha hecho un desarrollo mucho más amplio del trabajo metodológico, y aquí estamos ustedes hablando del trabajo de comunidades, ¿no? Que creo que es el reto, ¿cierto? Cómo pasar de global, regional, nacional a el trabajo con comunidades, construcción de paz ambiental al nivel comunitario. Y creo que ahí es donde están ustedes trabajando, que es donde pueden dar pues, un paso importante en el desarrollo metodológico. Hay 2 preguntas, una de Jessica Lemons y otra de Luz Ángela Rodríguez, que no están tan conectadas al asunto sobre la construcción de paz y comunidades, pero sí que afectan a las comunidades. Y uno son las sentencias de la Corte Suprema de Justicia en Colombia, dando o otorgando ciertos derechos a la Amazonía, o la Amazonía como un sujeto de derechos, o un territorio como sujeto de derechos. Ya se habló de algo de esto en la plenaria. La segunda de Jessica habla puntualmente del río Atrato como un sujeto o dentro de un concepto de bioculturalidad que digamos estaría más amarrado al trabajo con comunidades, puesto que gran parte de estas sentencias están basadas en la solicitud de comunidades culturales situadas con respecto a sus territorios. Comunidad y territorio es uno, es un solo cuerpo, como nos lo decía Paloma. No creo que sea el caso de todas las comunidades, tal vez en el trabajo de Luca, porque es un trabajo comparado, y el trabajo de Marcela, que es un trabajo más regional, donde hay multiplicidades de comunidades, demográficamente distintas, étnicamente distintas, pues no puede aplicar tan claramente. Pero no sé si tienen algún comentario, porque son preguntas que están muy como a flor de piel. ¿Alguno en particular? Lucas, ¿quieres hablar sobre lo comparativo versus lo... Sí, más brevemente, yo le acabo de enviar a la persona que hizo la pregunta sobre el tema de la Amazonía como, digamos, con la declaración de su derecho. Nosotros hemos hecho en 2019 una contribución en Science, por ejemplo, que fue un llamado más macro sobre el tema del plan de desarrollo
nacional, el nuevo Plan de Desarrollo Nacional, que digamos abría más la frontera agrícola en Colombia, que abrió más la frontera agrícola, entonces con los impactos también en las comunidades, pero digamos de una visión mucho más macro, y tenía ese también, digamos, ese conflicto legal, digamos, entre la declaración de la Amazonía como sujeto de ley, de derecho, pero con esta nueva implementación como se abrió la frontera agrícola, entonces esa contradicción, hablamos de eso, digamos, sí, de una visión un poco, de una perspectiva un poco más macro, pero no en lo específico. Bueno, yo lo que podría decir, y creo que, pues secundando a Marcela, em, sí, hay como una escala en cuanto a esa conservación del conocimiento ecológico tradicional, pero no solo frente a eso, ¿sí? Entonces, comunidades muy aisladas como con la que yo trabajé y puedo hablar, digamos, con relación a esa para responder a la pregunta sobre la sentencia de la Amazonía, es que para ciertas comunidades muy aisladas, pues su mundo es, digamos, un poco pequeño y desconocen ciertas cosas. Entonces, en el caso particular, ellos no conocen nada sobre la sentencia. De hecho, aunque estamos haciendo el trabajo sobre el acuerdo de paz, a mí me preguntaban, ¿qué es eso del acuerdo de paz? ¿Sí? Entonces hay una gran desconexión, ¿sí? Frente a, digamos, a lo institucional y a lo externo, porque ellos están resolviendo su día a día. Claro, si ya uno va a unos centros poblados o digamos MeToo o Leticia, donde hay toda una interrelación pues con institucional mucho más fuerte, hay una presencia del Estado mucho más fuerte, ahí no solo el conocimiento ecológico tradicional presenta digamos una mayor erosión, sino que además pues ya hay otro diálogo con todas estas sentencias, pero pues poder decir como cuál es su percepción o qué tanto lo conocen, en mi caso yo no podría decirlo. Sí sé que hay como una gran escala, ¿sí? En esa, digamos, como en esa difusión de conocimiento frente a lo tradicional y lo institucional o lo que pasa a nivel político nacional. Muy bien, y muchas gracias. Ustedes están interactuando a través del chat y respondiendo a las preguntas. Les agradezco mucho su gentileza. Me gustaría pasar a un tema que creo Samira lo tocó, pero cada uno también lo ha tocado. Cuando Marcela habla, por ejemplo, de las basuras, ¿cierto? ¿Qué hacen las comunidades frente a este tipo de fenómenos? Y es el tema de organización comunitaria en construcción de paz y medio ambiente versus políticas de desarrollo de tipo regional, nacional o fuerzas económicas globales. Como una comunidad, bien sea en el Cesar, y el Cesar es una región muy particular de Colombia, pues, puesto que es una región afectada por un proyecto de gran minería por más de 40 años, que ha afectado, por supuesto, y lo decía Samira, el acceso al agua y el acceso a la tierra, que es lo que las comunidades están solicitando en su experiencia de vida diaria. Pero también tenemos al Caquetá, ¿no? En el gran proyecto de expansión de la frontera económica, el límite de esa frontera económica con la Amazonía, con los proyectos de reserva forestal estratégica, parques nacionales, etcétera. Por supuesto, biodiversidad, conservación. ¿Qué encuentran ustedes cuando hablan con las comunidades frente a esa noción de lo comunitario vis a vis esas fuerzas mucho más grandes? Y me encantaría preguntárselo a Marcela, porque el Pacífico es una región que ha encontrado ese choque de, de diálogos y de debates sobre los proyectos de desarrollo. Bueno, muchas cosas. La principal es que son proyectos que desterritorializan, digamos que el proceso de toma de decisiones. Las decisiones se toman en otros lados y afectan a las comunidades, no hay consulta. Bueno, es que está toda esta normatividad y todo lo que la consulta previa y todos los derechos y todo, o sea, la constitución, todas esas cosas, pero en la práctica
las cosas no reflejan lo que está, lo que dice la ley, ¿no? Entonces, en general, uno ve esa visión que hay una desterritorialización de la toma de decisiones, una imposición de decisiones a las comunidades, pero a la misma vez a veces se abren espacios para innovar y para pensar de otra forma las cosas, ¿no? Entonces, uno ve que la gente muchas veces desconoce lo que está pasando, no entiende muy bien cuáles van a ser los impactos o los efectos de esos grandes proyectos en sus realidades específicamente, y mucha preocupación. Ahí sale pues preocupaciones tanto por los proyectos ilegales o la minería ilegal, los cultivos ilícitos, etcétera, y también pues como los megaproyectos en Buenaventura, pues el impacto del puerto, desarrollo pues que afectaría el acceso de las comunidades al puerto. Bueno, sí, eso diría yo como en general esa situación de desterritorialización y de visiones encontradas sobre cómo se debería desarrollar el territorio. ¿Alguno más quiere comentar? Luca, en el trabajo comparativo de estas dos comunidades, fue muy interesante también ver que ustedes desarrollaron unas herramientas de interacción que incluso incluían el móvil. Y esto de alguna manera habla de la presencia pues, de estas fuerzas de mercado globales en comunidades muy particulares. Sería muy interesante escuchar tu experiencia al respecto, o si encontraron algún tipo de respuesta a esto, de preguntas a estas fuerzas. Muchas gracias por la pregunta. Estoy de acuerdo con Marcela. También yo creo en la experiencia, digamos, del Pacífico colombiano, en algunos casos, por lo menos en este, puede ser reflejado en otros contextos. Por ejemplo, tuve experiencias en zonas remotas, en Casanare, por ejemplo, y ahí también hubo esa desterritorialización, Sí. perdón. Pero este fue un factor. Yo creo que lo que hace falta muchas veces en el desarrollo de esos proyectos es que se ven como que muchas veces caen del cielo a las comunidades, y entonces lo que hace falta, hay una línea de investigación muy interesante que se llama Social Learning, que digamos es un cambio también del concepto de cómo se van a desarrollar también en todos esos tipos de proyectos ambientales y etcétera, que deberían empezar, muchas veces vienen desde afuera, como en nuestro caso, muchas veces tenemos agencias o ganamos fondos, construimos proyectos sin las comunidades y lo vamos bajando a las comunidades así, de una, y entonces el impacto, digamos, también a largo plazo muchas veces no se cumple o no se ve, porque es importante que la comunidad misma participe desde el diseño de un proyecto, que sea, aunque sea muy grande, y que vean los beneficios y cómo puede ser buscar herramientas para que se repita, digamos, o que continúe y que tenga un seguimiento a largo plazo, más allá de cuando termine el proyecto mismo. Muchas veces en la experiencia lo vi así, que seguramente existen experiencias que demuestran también que es posible, pero digamos que en general yo creo que también con esa pandemia que estamos viviendo, muchas veces entendemos la importancia de cómo los proyectos deberían ser más abrazados por las comunidades, más como deberían empoderarse más y sentirse más protagonistas de alguna forma. No sé si contesté la pregunta, pero más o menos el punto era sobre el tema de social learning y qué sería más importante, y algo también para la investigación. Sí, Paloma, nos comentabas en tu presentación en una de estas referencias que hiciste directa de la comunidad, que no puede haber paz o que la paz no existe desde la llegada de la fuerza colonial, ¿no? ¿De cuál paz hablamos? If colonization, right? Coloniality.
It's on top of everything. Y quería, para redondear estos últimos 10 minutos, que ustedes que están trabajando en procesos de gobernanza ambiental desde las comunidades, nos comentaran si en algún momento también trabajaron el tema de justicia ambiental, porque gobernanza se logra gracias a el ejercicio de la justicia, un ejercicio real de la distribución de las responsabilidades frente a esos territorios. En Colombia tenemos un problema de gobernanza porque no tenemos o tenemos un problema de gobernanza porque tenemos un problema de distribución de la justicia. En tanto territorio es gobernado por fuerzas que no son las fuerzas de Estado, sino por fuerzas que ejercen la distribución de la justicia. Por aquí hablamos de la justicia ambiental. Creo que Samira nos presentó 6 casos y en muchos de ellos se logró acceder a ese proceso de justicia, de reparación. El proyecto se logró, more or less. Me gustaría escuchar un poquito más sobre eso, que nos compartieran si ese tema de justicia ambiental está conectado al tema de gobernanza en las comunidades. Es claro que existe este link, este vínculo entre los dos. Podemos empezar con Samira. Luego Marcela. No sé, ¿era para Samira o en general la pregunta? Es para los 4, pero me gustaría empezar con Samira y luego pasamos a ti, Marcela. Sorry, my connection was frozen for a bit. But what I understood now is how processes of environmental justice play out on the community level. Was that the question? Okay. So, I mean, because you kind of referred to these 6 cases that I identified, I should note that I wouldn't call these success stories, but what they are processes of cooperation where community actors found together and started cooperating in a way that they didn't before around environmental issues. So environmental challenges were the reason for cooperation. And looking at these elements of environmental justice, I would say that it was always inherently the motivation behind it. And so why people started cooperating was to make their environmental rights heard in a way, or to enforce these environmental rights they have, or to protest for these environmental rights. And in some cases, yes, there was a success, but I would say in others there wasn't. And again, I think this is because when speaking about this community level and this local level in the context of peace building, it's important to recognize that, yes, this level is really important and this is where peace is built. But at the same time, we can't not recognize the global structures that are around it and that have such a big impact on it, or even the national structures. And if those actors on that level, be it the national state or even large mining companies, if they will never enter these processes, there's only so much that can be achieved, I would say, from my perspective. And just very briefly, because before you were asking about these confrontations between mega projects and communities, and what I found was that this would often spark protest and some sort of organizational process that would contribute then to strengthening cohesion within the community, and that would generate recognition from external actors like us, from academia or international cooperation agencies. But at the same time, the support from the state was rather limited. So, thank you. Muchas gracias, Samira. Marcela. Uno de los casos que tenemos en el trabajo de nosotros es Anchicaya, el río Anchicaya, que ha sido uno de los casos de justicia ambiental en Colombia notables a raíz del accidente que hubo con la hidroeléctrica de
que hubo un derrame, hubo un accidente y que le causó pues daños ambientales a la comunidad, y este caso lleva ya como 20 años, no se ha resuelto las reparaciones, y lo que hemos visto es que el mismo caso se vuelve una cosa de abuso de la misma comunidad, donde tienen, se enfrentan como a estructuras muy fuertes de poder con muy poquito apoyo del sistema colombiano. Entonces estos casos de justicia ambiental se vuelven también una forma como de agotar a las comunidades en procesos legales donde los mandan a una instancia, a otra instancia, a otra instancia, un montón de abogados, y se vuelve como un enredo ahí que al final terminas como agotando el proceso. La ventaja es que pues, la comunidad se organiza alrededor de esa problemática, aprende sobre sus derechos, busca en diferentes instancias, pero quedan en una situación de mucha fragilidad, porque no tienen como los mismos recursos y mecanismos para conseguir las pruebas y hacer su caso frente a las diferentes cortes. Entonces esto de justicia ambiental es bien interesante, porque uno ve claramente, si lo mira desde la parte legal, como un caso en el proceso jurídico, ve uno esos problemas, pero si uno lo ve desde el caso sociológico, queda bien claramente establecida las desigualdades en el beneficio del medio ambiente y en el que carga con los problemas pues, del desarrollo, como en este caso pues, del río en Anchicayá, de las comunidades de Anchicayá. Paloma, ¿quisieras agregar algo? Sí, brevemente. Te estás muda de nuevo. Ya. Ya. Bueno, brevemente y de pronto para responder un poco a la pregunta de Viviana Oquendo, yo pienso que en el tema de gobernanza ambiental y de justicia ambiental y pues desde el trabajo que han venido haciendo, el tema del reconocimiento del conocimiento es fundamental, ¿sí? Entonces, hasta que no, digamos, se sobrepase esa barrera del desdén cultural, del desdén por lo otro, a pesar de que en la Constitución esté, sí, escrito que somos un país multicultural y lo que sea, cuando aún no se superan esas barreras, es muy difícil, ¿sí?, establecer cosas que sean justas para unos y otros, ¿sí? Entonces, creo que tiene que haber un reconocimiento, y ese reconocimiento, y un poco apuntando a la pregunta de Viviana aquí sobre cómo defender la cosmovisión frente a otros sistemas hegemónicos, tiene que ver con esos, digamos, movimientos o pequeños liderazgos que vienen desde lo local y también desde lo académico para establecer ese diálogo y hacer una documentación, ¿sí? Aunque no sea la forma tradicional digamos, mantener el conocimiento tradicional de comunidades indígenas, por todos los cambios que ha habido, es necesario documentarlo para uno poder, sí, tener, digamos, como soportes frente a la academia y decir, miren, esto pasa, y pues eso no es nuevo, eso ha venido desde hace ya un par de décadas. Entonces creo que en la justicia ambiental el tema del reconocimiento del otro y de sus saberes es fundamental, y ese es un proceso que requiere todavía mucho, digamos, un cambio social muy fuerte frente al desdén que aún existe de diferentes ámbitos sociales hacia lo indígena. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por su participación. Quedan un par de preguntas. Creo que para Naisa y Alejandra las preguntas se contestaron más o menos. Para Sebastián tenemos dos presentaciones puntuales sobre temas urbanos. Este panel no le dio espacio al tema urbano, aunque es muy importante, y creo que hay muchísima más bibliografía al respecto del tema urbano con respecto a construcción de paz, medio ambiente, justicia ambiental, porque está más cercano a esos espacios de toma de decisión. Aquí nos estamos enfrascando más en estas comunidades que tienen menor representación y que para el país han sido
un reto integrar dentro de los modelos de construcción de paz. Siguen siendo un reto y tal vez por eso nuestro énfasis. Les agradecemos muchísimo su participación. Vamos a tomarnos una hora de almuerzo, pero yo tengo una última pregunta. Quisiera saber, sabemos que tenemos participantes y asistentes desde muchos lugares del mundo. Quisiera saber dónde están sentados. Yo estoy sentado en Chapel Hill, Carolina del Norte. Marcela, ¿dónde estás? Estoy en Colorado, Fort Collins, Colorado. Bien. Samira, where are you? Estoy en Berlín, en Alemania. Luca. También cerca de Samira, en Berlín también, Alemania. Bien. Mucho frío. Sí, estamos esperando el sol, ¿no? Que Aquí no también. salió mucho todavía. Paloma, ¿estás en Colombia, ¿no? Bogotá? Bogotá. Sí, sí, te vemos con esas bellas artesanías amazónicas. Sí. Bueno, esto es parte de lo que hacemos en el Environmental Peace Association. Para mí, desde la Universidad de Duke, les mando un gran saludo y por favor acompáñenos en una hora cuando regresamos a las sesiones 3C y 3A, 3B y 3C. Así que ahí quedan los links y volvemos también al cierre en 2 horas y luego al social. Así que pues traigan su vino o su cerveza y nos vemos también en el remote session. Tengan una feliz tarde. Gracias, Miguel. Muchas gracias a todos. Felicidades. Muy amables.